Buenos días, mi nombre es Cintia Belli, soy estudiante del Instituto Universitario Superior Luis Arboleda Martínez en la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Hoy les voy a hablar de un riesgo físico como son las vibraciones mecánicas. ¿Qué es una vibración mecánica? Puede describirse como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio sin que se produzca desplazamiento neto del mismo. En términos de ingeniería industrial, es un movimiento o fuerza mecánica oscilante, continua o intermitente que afecta al hombre en el trabajo a través de estructuras y receptores distintos al oído. Existen dos tipos de vibraciones, que son el sistema mano-brazo y el sistema cuerpo entero. El sistema mano-brazo son aquellas originadas por herramientas portátiles como son los taladros, los martillos, neumáticos, pulsadoras, desbrozadoras, etc. En cambio, las que son de cuerpo entero son aquellas que recibe el cuerpo cuando gran parte de su peso descansa sobre una superficie vibrante como es el asiento o respaldo del puesto de conductor, de una máquina móvil o las plataformas vibrantes, etc. Características de una vibración. Los efectos que producen las vibraciones en el cuerpo humano dependen fundamentalmente de las siguientes características, que son la magnitud, la frecuencia, dirección en que incide en el cuerpo y el tiempo de exposición. La magnitud. Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican alternativamente una velocidad en una dirección y después una velocidad en dirección opuesta. Este cambio de velocidad significa que el objeto experimenta una aceleración constante, primero en una dirección y después en una dirección opuesta. La magnitud de una vibración puede cuantificarse en función de su desplazamiento, su velocidad o su aceleración. Los efectos prácticos. La aceleración suele medirse con acelerómetro. La unidad de aceleración es el metro por segundo al cuadrado. La frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de la oscilación y se mide en Hz. La frecuencia indica el número de veces que el objeto o equipo vibra por segundo. Las vibraciones producidas por las máquinas generalmente no tienen una frecuencia determinada, sino que son una mezcla de vibraciones diversas de diversas frecuencias. En el sistema mano-brazo se contempla un rango de frecuencia que comprende de 1 a 1500 Hz, y en el sistema cuerpo entero se contempla un rango de frecuencia comprendido entre 0,5 hasta 80 Hz. Las frecuencias pueden clasificarse en tres categorías, que son de muy baja frecuencia, que son las comprendidas o menores a 1 Hz, son movimientos oscilatorios lentos o balanceados y por lo general son causados por los trenes, los aviones, los barcos flotantes. También tenemos las frecuencias las de baja frecuencia, que comprenden de 1 a 20 Hz. Son vibraciones producidas por las carretillas elevadoras, por las excavadoras, maquinarias y vehículos de obras públicas, vehículos de transporte urbano, tractores, entre otros. Y están las de alta frecuencia, que ya comprenden de 20 a 1500 Hz. Y estas vibraciones son producidas por las herramientas neumáticas y rotatorias, martillos neumáticos, amoradoras, pulidoras, entre otras. De la dirección en que inciden en el cuerpo. Los efectos de la vibración sobre el cuerpo humano dependen de la dirección de incidencia de la misma. Las vibraciones se suelen producir en tres ejes lineales, que son el longitudinal, el lateral y el vertical, y tres rotacionales, que son el balanceo, el cabeceo y la deriva. Para el sistema cuerpo entero, las vibraciones pueden producirse en tres direcciones, lineales y tres rotacionales. En el caso de las personas sentadas, los ejes lineales se designan como X longitudinal, eje lateral y el eje Z vertical. Las rotaciones alrededor de los ejes X y Y se distinguen como el balanceo, el cabeceo y la deriva, respectivamente. Tiempo de exposición. El tiempo de exposición no es más que el tiempo que el trabajador está expuesto a una vibración durante su jornada laboral. La respuesta humana a las vibraciones también depende de la duración total de la exposición a las mismas. Para la determinación de este parámetro,
y evaluar el riesgo, es preciso prestar especial atención debido a que no necesariamente coincide con el tiempo durante el cual se utiliza una máquina. Para su determinación es fundamental observar el proceso de trabajo y utilizar un cronómetro, o en algunos casos registrar las operaciones realizadas, por ejemplo en video, para poder determinar dicho tiempo con mayor fiabilidad. Tenemos los tiempos de referencia, un valor límite dado por las normas ISO de 26311, que nos dice que las vibraciones transmitidas del sistema mano-brazo tienen su valor límite de 5 metros sobre segundos cuadrados, y las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, su valor límite sería de 1.15 metros sobre segundo cuadrado. Para evaluar el riesgo de vibraciones necesitamos calcular el parámetro A8, que se calcula de manera diferente según se trate de las vibraciones mano-brazo o de cuerpo entero. La magnitud de la vibración, pero igual esto depende de dos factores importantes, que son la magnitud de la vibración, que es la aceleración, y el tiempo de exposición, junto con el parámetro o tiempo de la exposición. La magnitud de la vibración, expresada en función de su aceleración eficaz ponderada, puede obtenerse a partir de datos del fabricante, bases de datos disponibles en la web o la medición de la longitud. Las vibraciones se definen, como se ha visto anteriormente, y de forma simplificada, por su intensidad y por su frecuencia. El instrumento para medir vibraciones es el vibrómetro. Al igual que ocurre con el ruido, son necesarios una serie de filtros de ponderación capaces de medir aceleraciones complejas y transformarlas en un valor, teniendo en cuenta que son las más perjudiciales para el organismo. Tiempo de medición de las vibraciones. Existe un tiempo límite de medición en minutos. Para el cuerpo entero, si es una vibración aleatoria, el tiempo mínimo de medición sería de 30 minutos. Si es un tipo de vibración cíclica menor a 30 minutos, el tiempo de medición va a ser medir varios ciclos completos en menos de 30 minutos. Si es una vibración cíclica mayor a 30 minutos, al menos se tomará un ciclo. Y si es estable, se tomará 30 minutos de medición. El mano-brazo, si es una vibración cíclica menor a 5 minutos, medir varios ciclos completos en al menos 5 minutos. Si es cíclica mayor a 5 minutos, al menos un ciclo entero. Existen estas vibraciones a través del tiempo o su larga jornada de trabajo puede provocar incidencias en la salud. Por ejemplo, de muy baja frecuencia, o sea que son las menores a 1 Hz, pueden provocar estimulación del laberinto del oído interno, trastornos en el sistema nervioso central, mareos y vómitos. Las de baja frecuencia, que comprenden de 1 a 20 Hz, pueden provocar lumbalgias, lumboasiáticas, hernias, agravamientos de lesiones raquídeas, entre otros. Las de alta frecuencia, que son de 20 a 1500 Hz, pueden provocar trastornos óseo-articulares, lesiones de muñeca como la malasia del semilunar, expresión vascular manifestada por crisis de tipo de dedos muertos llamado síndrome de Raynaud, entre otras. El control de reducción de las vibraciones. Para controlar este tipo de riesgo de vibraciones, lo primero que se debe atacar o lo primero que se debe controlar sería la fuente. ¿Cómo podemos hacer eso? En criterio de compra, eligiendo o haciendo la elección de maquinarias y herramientas con menor nivel de vibración posible. Instalación de equipos auxiliares. El montaje de guías o dispositivos de sujeción que incorporan soportes antivibratorios pueden contribuir a evitar la necesidad de tener agarradas las superficies vibrantes y prevenir que las vibraciones se transmitan a las manos de las personas que las utilizan.
Mantenimiento de las máquinas y herramientas. Un buen mantenimiento regular, según las instrucciones del fabricante, permitirá mantener valores de vibración en buenas condiciones. Las vibraciones generadas pueden variar en función del estado de mantenimiento o de los equipos de trabajo durante su funcionamiento. También se puede controlar en el medio, como haciendo un aislamiento de vibraciones, colocando elementos aislantes entre la fuente y las otras partes de la estructura, amortiguación de elementos vibrantes como de masa, cambio de elasticidad o rigidez, control en el receptor. Se pueden tomar medidas organizativas como la formación e información a los trabajadores, reducción del tiempo de exposición, rotación de los puestos y funciones y tareas, tiempos de descanso y recuperación, modificación de los métodos de trabajo. También otra forma de controlar sería proveer de equipos de protección personal, como son los guantes antivibraciones, fajas y cinturones antivibraciones, calzados con suela elástica absorbente. Muchas gracias.